Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía. Les damos una muy cordial bienvenida a su programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos considerando el Evangelio escrito por el apóstol Juan y vamos a leer en el capítulo 4, desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído de decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo, tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer:
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra de Dios y antes de continuar vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos en esta tarde porque nos das vida, nos das salud y las cosas que son necesarias para nuestra existencia, tanto física como espiritual. Gracias te damos porque nos permites una vez más leer tu palabra en público y a través de este medio de comunicación. Gracias, nuestro Dios, porque tu palabra llega a las personas, a los oídos de muchos que nosotros ni siquiera sospechamos, y agradecemos por ello, porque con ello estamos cumpliendo con el mandato dado por el Señor Jesús de anunciar el Evangelio a todas las personas. Gracias, nuestro Dios, por tu amor, por tu misericordia. También queremos agradecer porque muchas personas confían en la bondad del Dios eterno, del Dios santo. Gracias te damos porque realmente ellos reconocen el amor y el poder del Dios del cielo. Pedimos que ellos puedan ser también atendidos en sus peticiones. Aquellos que están enfermos, rogamos por ellos, para que tú obres conforme a tus propósitos en cada uno de ellos. Y también rogamos por aquellos que están en problemas de drogadicción y de otras cosas como el alcoholismo y esclavos de muchas cosas. Rogamos que si ellos quieren salir, puedas tú ayudarles cuando ellos confían en tu amor y en tu misericordia. También queremos rogar por señora Gina, para que tú obres en su cuerpo físico y ella pueda estar tranquila, en quietud, que si tiene dolores, estos puedan ser menguados o desaparecer de su cuerpo. También por don Raúl rogamos por sus hijos, por sus nietos y por las personas que trabajan en este canal, pedimos por ellos. Ahora, Padre Celestial, queremos pues quedar agradecidos a la guía del Espíritu Santo para la explicación del Evangelio en esta tarde, y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hemos venido considerando en el Evangelio según Juan las verdades escriturales del Evangelio. Y realmente es muy importante atender a lo que la palabra de Dios enseña. Así, estamos considerando en esta tarde el ministerio del Señor Jesús. Y aquí vemos que el Señor, durante su ministerio terrenal, Él recorrió muchos lugares, especialmente en la región de Judea. Y
una secta que se llamaba de los fariseos, quienes, según ellos, eran muy entendidos en la palabra de Dios, fueron acérrimos enemigos del Señor Jesús. Y siempre ellos estaban buscando el momento, la forma en que ellos podían realmente ir en contra de las enseñanzas del Señor, o sencillamente saber si Él decía algo a fin de que realmente ellos se opusieran y pudieran acusarlo con las autoridades. Así aquí el Señor está con sus discípulos predicando el Evangelio del reino, porque el rey estaba presente en ese momento. Y el Señor, Él está bautizando a muchos, pero no Él personalmente, sino a través de sus discípulos. Eran sus discípulos los que bautizaban a aquellos que acudían al Señor para dar testimonio de que ellos estaban regresando nuevamente al Dios a quien habían vuelto las espaldas. Así, cuando el Señor entiende que quieren provocarle a celo con Juan el Bautista, ya que ellos estaban diciendo que el Señor Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Aun cuando consideramos que Juan el Bautista, él estaba muy contento y conforme respecto a el ministerio que el Señor estaba llevando, y él mismo había dicho que era necesario que él menguara y que el Señor creciera, porque la tarea de Juan el Bautista ya estaba cumplida. Él había venido como el heraldo delante del rey para aparejar el camino del Señor. Así, él no quería estar en estas disputas ni en ninguna otra, sino más bien él quería seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Así, él sale de Judea y se va otra vez a Galilea para evitar estos problemas que se estaban sucediendo en conformidad a lo que Satanás, por cierto, estaba moviendo los hilos. Él es el que estaba detrás de todo esto. Así el Señor sale de Judea y se va otra vez a Galilea, a la región de Galilea, la Galilea allí donde también había muchos gentiles y que estaba en tiniebla, una región de tinieblas, de muerte. Y le era necesario pasar por Samaria. En su camino de Judea a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Samaria era una ciudad y sus habitantes, obviamente, eran despreciados, muy menospreciados, muy maltratados por los judíos. Eran considerados traidores porque ellos no eran una raza pura, eran una mezcla, una mezcolanza. Así, los judíos evitaban pasar por Samaria. Y había un camino que les permitía hacer esto, no pasar por Samaria. Pero
el Señor Jesús, Él tenía otros propósitos, porque para Él era necesario, o sea, hemos mencionado muchas veces que cuando esta palabra aparece en la Biblia, necesario, significa que no puede ser de otra forma, no hay otra manera, tiene que ser así. Así, de esta manera, Él viene a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Eso obviamente se remonta a la historia de los patriarcas. Y Jacob, de quien viene el nombre Israel, porque a él le fue cambiado el nombre. De él nace realmente el pueblo de Israel. A él le fue puesto el nombre Israel. Así, él le dio una heredad a su hijo José. Y no lo vamos a leer, obviamente aquello está allí en Génesis 33, 19, y también se puede ver en el libro de Josué, en el capítulo 24 y versículo 32. Y estaba allí, dice, el pozo de Jacob, un pozo que Jacob había hecho para obtener el agua, tanto para él, para sus ganados y allí para los sembradíos que él hacía. Y el Señor, Jesús aquí se menciona como Jesús solamente, porque Jesús es el nombre que denota su humanidad, ya que ese nombre le fue puesto porque Él salvaría a su pueblo de su pecado. Llamarás su nombre Jesús, dijo el ángel Gabriel. Así, de esta manera, Él en su humanidad, recordemos siempre que el Señor Jesús, Él era hombre y Dios a la vez. Él tenía una humanidad perfecta. Él fue sin pecado, el único ser que ha pisado esta tierra, del cual la palabra de Dios da testimonio que en Él no se halló engaño, no hizo pecado, que Él jamás cometió pecado alguno, el hombre perfecto, y también el Dios encarnado, el Mesías, que fue anunciado en el mismo huerto de Edén, cuando Adán y Eva, ellos cayeron en pecado. Así, queridos amigos y hermanos, aquí está el Señor Jesús junto a este pozo, y Él sufrió lo mismo que nosotros en nuestra humanidad. Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, Él se cansó. Como hombre, Él se cansó. Y aquí está cansado del camino. Y se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. Y a esa hora, extrañamente, viene una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Y Jesús, quien Él sabía que se iba a encontrar con ella, y era por eso que era necesario que Él pasara por allí, porque había no solamente un alma necesitada, sino muchos necesitados a quienes Él debía llevar la salvación a sus oídos.
Y el Señor se acerca, cuando ella se acerca, Él le pide agua, dame de beber. Entonces, como entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí, como dice, y lo vamos a leer luego, y sus discípulos habían ido a las aldeas a comprar algo con que alimentar sus cuerpos, algún tipo de comida, y la mujer se extraña inmediatamente, y ella le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo? O sea, está rompiendo con esta pared intermedia y tú me diriges a mí la palabra siendo una mujer despreciada por tu pueblo. En otras palabras, es lo que ella trata de decir al Señor Jesús. Y realmente podemos ver nosotros que esa enemistad venía desde muy atrás, desde muy lejos. Venía esa enemistad entre judíos y samaritanos. Y ahí en el libro de Esdras, vamos a buscar Esdras para leer allí. En el libro de Esdras, en el capítulo 4, de los versículos 1 al 5, vamos a leer. Aquí estamos en el tiempo en que se viene a reconstruir Jerusalén. Y dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Haddón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Sí, de ahí venía la enemistad de judíos y samaritanos, que finalmente los samaritanos eran parientes también de los judíos. Así, el Señor, a la pregunta de esta mujer, como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, el Señor le responde, si conocieras el don de Dios o el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta declaración de parte del Señor es muy importante. Esta mujer
seguramente se sorprendió mucho y ella no entendió esta declaración del Señor. Si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, la salvación, dada a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Tal como el mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si se acuerdan de el texto que leímos allí en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio el don, el regalo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, el Señor Jesús, es el don, el regalo que Dios ha ofrecido a la humanidad, la víctima perfecta para el perdón de los pecados. No hay otra forma. Y precisamente Él le dice, ¿y quién es el que te pide, el que te dice, dame de beber? Ella no sabía que estaba en presencia de el Hijo de Dios, de el Mesías prometido que tanto tiempo esperó Israel. Así, ella no tenía idea con quién estaba hablando. Y el Señor le dice, bueno, si tú supieras, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. En las Escrituras, el agua viva, especialmente en el Nuevo Testamento, es una figura del Espíritu Santo. El agua que salta para vida eterna. Y aquí tenemos nosotros en este versículo el autor de la salvación y el Salvador mismo, la ofrenda perfecta, único y toda suficiente por el pecado. Y que cuando el ser humano se da cuenta de su condición delante de Dios, perdido a causa de sus pecados, él clama a Dios, confiesa sus pecados, pide por salvación. Dios le da el perdón de sus pecados, vida eterna, y el Espíritu Santo produce la transformación, como lo hemos mencionado muchas veces. Cambia la naturaleza caída, corrompida, por una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y en ese cuerpo viene a morar el Espíritu Santo. Viene a vivir el Espíritu Santo, porque el cuerpo de ese creyente se transforma en templo de Dios. Así, amigo, tú también pudieras y podrías tener el regalo de Dios y también gozándote en la salvación que el Señor Jesucristo ofrece, que a través de su muerte en el Calvario. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, como mencioné, el Señor responde a la mujer, pero la mujer, ella está pensando en las cosas materiales. Ella no entiende que el Señor Jesús le está hablando de lo espiritual, de aquello que es eterno. Ella sigue pensando en el agua que está ahí en el pozo. Y ella dice, Señor,
no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella sigue pensando en el pozo y la imposibilidad de parte de el Señor de poder obtener el agua. Ella está mirando esa agua que está ahí, abajo en el pozo, la agua material. Pero el Señor le está hablando de algo espiritual. Y el Señor Jesús le aclara aquí el concepto. Y Él dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Obviamente nosotros muchas veces durante el día estamos bebiendo agua porque sentimos sed y nuestro cuerpo es y en gran parte de agua y necesitamos el agua para la subsistencia. Pero es algo continuo, algo que nunca se termina, algo diario de toda la vida. Así el Señor, refiriéndose al agua que está ahí en el pozo, Él le dice que cualquiera o todos los que beben esa agua vuelven a tener sed. Pero Él ahora vuelve nuevamente la mirada a lo espiritual. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que Él viene para saciar la sed espiritual, no la sed física, la sed espiritual. En otras palabras, Él viene a terminar con el pecado y sus consecuencias. Él viene a concluir con la obra de Satanás, a dejarla truncada, porque Satanás vino para provocar a la humanidad a vivir en pecado, a vivir en esclavitud, y Él tiene esclavizado a todos los seres humanos, y Él es quien hace actuar muchas veces a las personas de forma y manera que realmente da pena. Pero el Señor dice: el que bebiere de esta agua nunca más. O sea, Él iba a saciar la sed devoradora del pecado de una vez y para siempre. Y iba a cambiar ese estado en una fuente. Ahora, la fuente tiene como la palabra de Dios como figura. La fuente, cuando el agua está quieta, se refiere a la palabra de Dios. Y esta fuente salta para vida eterna, tal como vamos a ver más adelante, aquí mismo en el Evangelio según Juan, cuando el Señor dice: en el capítulo 7 de este mismo libro, y el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree
en mí. Ahí está más claro el concepto. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así, ahí tenemos cómo el Señor está dando esa respuesta y que obviamente no queda lugar a ninguna duda. Pero la mujer sigue confundida y dice ella: Señor, dame esa agua para que yo no venga yo aquí a sacarla, para que no tenga sed y venga aquí a sacarla. Y aquí ahora el Señor la confronta con su condición delante de Él. Porque, querido amigo, si no hay un reconocimiento, si no hay una convicción de pecado y el pedir perdón a Dios por los pecados, obviamente no hay salvación. Si no hay arrepentimiento de la vida de pecado, no hay salvación. Entonces, el Señor aquí, Él con mucho cariño, Él empieza a confrontarla con su condición delante de Dios. Y el Señor le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor aquí está descubriendo y la está confrontando con su pecado. Había tenido 5 maridos, y ahora, en el momento que ella se encuentra allí con el Señor, ella está viviendo con una persona sin estar casada, está en adulterio. Y el Señor le dice: has dicho esto con verdad. Así, la mujer inmediatamente reacciona y dice: Señor, me parece que tú eres profeta. En realidad, ella, al escuchar cómo su vida quedó expuesta delante de ella por un extraño a quien ella no conocía, a quien ella nunca había visto, e inmediatamente se da cuenta que no es un hombre ordinario, que no es cualquier hombre, cualquier persona. Y ella comienza primero a decir: Señor, me parece, o yo creo que tú eres profeta. Y nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella hace una historia ahí. Jesús le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fue al pueblo de Israel, el pueblo escogido en la antigüedad por parte de Dios para que fueran su pueblo, su especial tesoro, y que Él a la vez también fuera el especial tesoro de ellos. Pero ellos se apartaron del Señor. Y ahora el Señor Jesús está presente y Él está diciendo que
ahora es, porque ya la hora ha llegado, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, una adoración pura, una adoración real. Adoramos al Padre a través de el Hijo, el Señor Jesucristo, porque Él es digno de toda adoración y de toda honra, tal como leemos en las Escrituras y especialmente también allí en el libro del Apocalipsis. La adoración celestial, la adoración en el cielo de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Pero aquí en la tierra, la iglesia, el pueblo de Dios, se congrega cada primer día de la semana para hacer memoria de aquel que vino, de aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra, de aquel en el cual Dios cargó el pecado de todos aquellos que nos hemos apropiado de la obra de redención. Y luego Él fue sepultado y resucitó triunfante, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y Él se levantó de la tumba, y Él triunfó, y Él resucitó, como dice el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, para nuestra justificación. Él no quedó allí en la tumba, sino resucitó, y fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y va a llegar el momento en que todos van a tener que doblar su rodilla delante del Señor y reconocerle. Obviamente que va a ser tarde porque ya no va a haber ofrecimiento de salvación, no va a haber la oferta de la vida eterna con Cristo como en este momento el Señor está llamando y está ofreciendo a todos aquellos que creen en Él. Ahora, porque ahora es el día de salud, ahora es el día de salvación. Así el Señor dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque así es necesario que le adoren. Y ya nuevamente tenemos ahí la palabra necesario. Así, Dios es espíritu y Dios no puede ser visto. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amigo, el Señor Jesús vino para dar a conocer al Padre. La mujer dice: sé que ha de venir el Mesías. Ella tenía conocimiento de esto que Israel esperaba por muchos siglos. Mesías o el Cristo o el enviado de parte de Dios. Ella sabía que había de venir. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Lo que ella no sabía era que ella estaba delante del Mesías, que ella estaba en presencia del Mesías. Y el Señor, Jesús, le dice: yo soy. Este término yo soy
era un término muy conocido por los judíos, porque ese fue el nombre que en la antigüedad Dios dijo a Moisés, cuando Moisés se iba a presentar ante los israelitas que estaban esclavos allí en Egipto, y él dijo: Moisés, me van a preguntar cómo es tu nombre, cómo es el nombre de el Dios quien quiere rescatarles. Y Jehová dijo: yo soy el que soy, o yo soy el eterno, el Dios eterno, el Dios que vive por los siglos de los siglos. Así, aquí él repite este término y él le dice: yo soy el que habla contigo. Ahí está la declaración del Señor. Tú estás hablando con el Mesías, en otras palabras. Tú estás en presencia de el Mesías. Y se interrumpe ahí porque los discípulos que ya habíamos mencionado habían ido a comprar algo de comer. Ellos se extrañaron. Esta palabra maravillar es lo mismo que extrañar. ¿Y de qué se extrañaron? Que el Señor estaba hablando con una mujer, y una mujer samaritana, más encima, una mujer que era de un pueblo despreciado por los judíos. Pero ninguno se atrevió a preguntar nada al Señor acerca de la conversación que él estaba sosteniendo con ella. Pero ¿cuál fue el resultado de este encuentro maravilloso de esta mujer pecadora, destituida de la gloria de Dios a causa de su pecado? Vemos que ella en ese momento, ella creyó, ella recibió al Señor Jesús y ella dejó su cántaro. Ya no le importaba llevar el agua tan apresurada hasta su casa. Había algo mucho más importante que aquello. Y dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. No vinieron a los discípulos, no, vinieron directamente al Señor. Y los discípulos, ellos preocupados por la salud, por la humanidad de su maestro, ellos dicen: Rabí, come. Y el Señor les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Luego Él les aclara: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor Jesús, Él vivió en constante preocupación por hacer la obra que Dios le había enviado a realizar. Y esto obviamente tenía que ver con la salvación, con la redención, con el pagar el precio del rescate de todos aquellos que quisieran creer en Él. Amigo, nosotros volvemos a invitarte a que vengas a Cristo. Haz como estos samaritanos que vinieron a Él. Ven tú también a Cristo, porque Él
no rechaza a nadie. Él es el único que recibe a todos los que con corazón contrito y humillado piden salvación. Te invitamos, no te invitamos a una religión, no te invitamos a una iglesia, sino te invitamos a Cristo. Así, amigo mío, para que puedas tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Invitar, amigos, si usted tiene tiempo y nos puede acompañar, si quiere escuchar con detención la palabra del Señor aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, será usted muy bienvenido. También, si desea estudiar en su casa, en su tiempo libre, también podemos ofrecerle los cursos Emaús, que lo único que usted necesita es la Biblia y sin absolutamente ningún compromiso. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que el Señor les guarde y el Señor les proteja de todo mal.